Bendiciones, iglesia. Es un privilegio estar aquí nuevamente, amén, compartiendo la palabra del Señor. Agradecemos a los pastores la oportunidad, a Henry, a Lori, por el espacio de poder predicar la palabra de Dios, a nuestros líderes de jóvenes, a Verónica y a Kira, amén. Es un privilegio poder compartir la palabra del Señor en esta mañana. Y antes de que tome asiento, yo quiero que me acompañe en su Biblia, que es un culto de misiones, amén. Tengo el privilegio de predicar en un culto de misiones. Henry me había dicho hace tiempo, no había podido ser posible, pero bueno, Dios sabe por qué hace las cosas, amén. Y antes de entrar al tema, quiero hacer un paréntesis en Mateo 28 del 18 al 20. Si me pueden poner Mateo 28 del 18 al 20. ¿Todos lo tienen? Y dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice: y se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Pueden tomar asiento? ¿Cuántos están gozosos hoy? ¿Cuántos están tristes? Estamos gozosos, amén. Algo que estaba mientras preparaba el mensaje es de que nosotros como iglesia no podemos hablar misiones sin antes hablar de Mateo 28. Porque esa fue la gran comisión que Jesús nos dejó como iglesia. Nosotros no podemos hablar en un culto misionero sin antes recalcar de que el Padre, por medio de Jesús, nos había dejado un mensaje en Mateo 28. Dice: por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones. En eso se encierra toda la palabra misionera. Y es que toda iglesia, todo llamado, toda doctrina que no tiene por base Mateo 28:12 no puede ser llamado una iglesia misionera. No se puede llamar una iglesia misionera si no encierra Mateo 28, del 18 al 20. ¿Sabe por qué? Porque esa fue la base y la predicación de Jesús en su ministerio. Predicar el evangelio a toda criatura. Y dice que la base de la predicación de Jesús era predicar el evangelio de Dios. Esa fue la misión de Jesús, de que el evangelio llegara a todos los confines de la tierra. Y dice que Jesús escogió discípulos, los preparó y los envió. ¿Sabe? A mí me llena de emoción de saber de que hace miles y miles de años se transmitió este mensaje y ha llegado hasta el 2021. Imagínense cuánto poder tiene la palabra de Dios, que hace miles y miles de años todavía esa promesa sigue vigente. Todavía siguen habiendo misioneros que siguen compartiendo la palabra de Dios. Todavía se siguen haciendo cultos que preparan misioneros para compartir la palabra de Dios a las naciones. Y esa es la base, preparar. Primero escogemos, predicamos la palabra de Dios, evangelizamos. Se llenan nuestras congregaciones, preparamos a los que tienen llamados misioneros y son enviados. Yo creo que hay corazones aquí llamados para las misiones. Probablemente te olvidaste que Dios te cogió desde el vientre de tu madre y un día se te dijo: tú vas a predicar la palabra de Dios en naciones. Saliste de tu tierra con una promesa, o probablemente conociste al Señor en esta tierra y Dios te dio esa promesa. Y Dios te dice: no te olvides que yo te llamé a predicar la palabra de Dios.
Y es que a veces nosotros no entendemos como iglesia es que no se trata de que Dios te haya llamado como misionero para compartir la palabra de Dios. La palabra de Dios es id y predicar el evangelio. No dijo solo los pastores, no dijo solo los misioneros, los profetas, evangelistas. Id y predicad. Y algo que nosotros debemos de entender, que como culto misionero eso tiene un gran peso. ¿Sabe por qué? Porque por esa palabra misionera que dijo Jesús en Mateo 28, usted y yo estamos aquí hoy. Por eso que la iglesia está llena, por esa promesa. Porque hubieron misioneros que dieron su vida para predicar el evangelio. O sea que nosotros no debemos de dejarle dar importancia a estos cultos una vez al mes. Que nos dieron el talonario. Nosotros debemos darle importancia a eso, porque hay personas que están dando su vida en otros países. En eso se basa todo el evangelio. En que un día nos predicaron la palabra del Señor a nosotros. ¿Sabe qué? Dios me daba una palabra mientras preparaba este mensaje. ¿Saben qué? Los tiempos aún van a ser peores. ¿Sabe por qué? Porque la venida de Cristo está cerca. Y Dios me decía de que aún en el 2021 la cosa se va a poner más tensa. Dios me decía, voy a pasar a gente por procesos en el desierto para probar lo que hay en el corazón de ellos. Así como el pueblo de Israel, yo lo pasé por el desierto. En el 2021 la cosa se va a apretar más. Muchos tienen esperanza en la vacuna del COVID. Déjeme decirte que esa no es la esperanza para que las cosas se solucionen. Solo Cristo nos puede mantener fuertes en el 2021. En este año 2021 de expansión, no tengas tu esperanza de que la cosa mejore o porque te van a poner la vacuna y no te va a pegar el COVID. Ten tu esperanza en Jesucristo, porque para que tengamos un año de expansión, nuestra esperanza empezó en enero y terminará en diciembre, que es Cristo Jesús. Por eso le digo, aférrese a la promesa, porque los tiempos aún se van a apretar más, me decía Dios. Y decía que tú estás esperando un año de expansión, pero aférrate a la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque probablemente a muchos les toque quedarse sin trabajo en este año. Y es fuerte. Muchos probablemente les toque pasar por el desierto, porque Dios va a probar tu corazón que hay en este 2021. Porque la venida de Cristo está cerca. ¿Sabe lo que pasa? De que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y Dios va a preparar una iglesia que a través del proceso sea purificada. Dios va a preparar una iglesia que a través de toda esta pandemia y todas estas cosas que están pasando en el mundo, el que decida aferrarse a la palabra de Dios, el que decida guardar su corazón, y aún en el proceso cuando Dios te esté puliendo, y aún en el proceso cuando Dios te esté exprimiendo, dice: mira, Señor, yo no tengo trabajo. Señor, ¿sabes qué? Probablemente me dio COVID, pero mi promesa yo la sigo poniendo en ti. Porque para que tengamos un año de expansión tienes que aferrarte a la promesa. Y el mensaje que Dios me daba era: preparados para las misiones. ¿Cómo es posible que nosotros nos preparemos para las misiones si las restricciones aún cada vez son más estrictas? Yo digo: Señor, desmenúzame esto porque no lo entiendo. ¿Cómo es que nosotros estamos hablando de un culto misionero? Si hay pandemia, no se puede viajar, no se puede hacer lo que realmente tendríamos que hacer como iglesia misionera, enviar a gente. ¿Sabe que Dios nos da estrategias? Y que Dios no depende del tiempo de la tierra, ni que Dios depende de las restricciones que ponga el hombre. Porque la palabra de Dios se predicó allá cuando dijo: id y predicad y haced discípulos. Y la iglesia estaba siendo oprimida, y dice que la iglesia se añadían los que aún habían de ser salvos cada día.
Es que no importa que esté el COVID-19, COVID-20 o COVID-21, la palabra de Dios se cumplirá. Estén las restricciones, estén cerradas las fronteras, porque el poder de la palabra no lo detiene el hombre. El poder de la palabra no lo detiene la vacuna. Y es que en los cultos misioneros debemos de darle peso a eso, ¿sabe? Porque probablemente usted no se pueda mover o viajar porque tiene un llamado, pero hay personas que ya están ahí. Y quiero hacer énfasis en Hechos 13:1, del 1 al 3. Y dice, había entonces, Hechos 13 del 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, que quiere decir negro, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron manos y les despidieron. ¿Sabe? Me encanta este pasaje porque un capítulo atrás, 2 capítulos atrás, viene la conversión de Pablo. Y algo que me llama la atención es que Dios escoge a Pablo para predicarle a los gentiles. ¿Sabe por qué? Porque hay llamados de Dios en las congregaciones que no cualquiera lo puede tener. Y por eso vamos a hablar en el culto de misiones de que no es cualquiera que va a ir a la misión. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios escoge un misionero, sabe que Dios lo va a llevar ahí y Dios lo va a respaldar. Y algo que me llamaba la atención es que para que nosotros seamos misioneros y seamos una iglesia de misiones, tenemos que preparar a la iglesia. Porque hay un gran trabajo ahí que no lo van a hacer los de afuera, lo tenemos que hacer nosotros. ¿Sabe? En los cultos misioneros se desatan palabras donde estamos preparando el corazón de la iglesia para que se abra el camino y se siga predicando la palabra de Dios. Y dice, y necesitamos entender como iglesia que sin preparación no hay misión. Necesitamos una iglesia sólida con una base de preparación para ir y a predicar a las naciones. Los misioneros no nacen de la noche a la mañana. ¿Sabe qué? Dice que Pablo, cuando se convirtió, aquí en el pasaje de Hechos 1:13, dicen los eruditos, dicen los que han estudiado a profundidad este capítulo, que dice que Pablo se apartó durante 3 años para prepararse. Mi pregunta es, Señor, si en el Hechos 13 en adelante habla que cuando se convirtió Pablo siguió y predicó enseguida, pero luego hay una parte que Pablo narra en el libro de Gálatas que dice de que él fue y se preparó en el desierto, donde Dios nos va a preparar a nosotros como iglesia misioneras en el desierto. ¿Sabe que solo en el desierto se aprende a amar a Dios? Cuando en el desierto nosotros entendemos de que solo Él nos va a proveer a nosotros. En el desierto tú vas a entender que solo Él te puede dar un trabajo. Muchos han echado currículum: Señor, ¿qué pasa? Que no tengo trabajo. ¿Sabes qué? En el desierto vas a aprender a depender de Dios. Pablo entendía de que él, aún con sus años de experiencia, porque Pablo era un hombre erudito, criado a los pies de Gamaliel. Probablemente Pablo hubiera salido cuando se convirtió y a predicar el evangelio, pero él entendió algo, que necesitaba preparación. Porque sin preparación nosotros no podemos salir al campo a predicar. ¿Cómo nosotros le vamos a predicar a las naciones que Cristo es amor si nosotros no hemos entendido el amor del Padre? ¿Cómo le diremos a las personas que no conocen de Cristo, Cristo te ama? ¿Cómo tú le predicas a alguien que Cristo te ama? Hay personas en la calle preparadas. ¿Cómo tú le debates a una persona que ese amor es contrario al pensamiento que él tiene?
que hubo alguien en la cruz del Calvario que murió por él y hacerle entender de que fuera de Cristo no hay nada. Y es por eso que yo entiendo que Dios preparó a Pablo para predicarle a los gentiles, a los reyes. Porque Pablo sabía y entendía de la materia de que iba a estar hablando. Y es por eso que nosotros debemos prepararnos para ir a la misión. Y es que nosotros decimos, es que me da miedo evangelizar porque no nos hemos preparado. Es que me da vergüenza predicarle a alguien el evangelio, es que no nos hemos preparado. Y es que la palabra de Dios la pone en tu boca. Pero yo en una ocasión fui a predicarle a una persona ahí cerca del Raval y le empecé a predicar del amor de Cristo y me confrontó tanto lo que me dijo, tú me estás hablando de un amor de un Jesús, pero ¿cómo tú me puedes interpretar ese amor? ¿Cómo tú me estás diciendo que alguien me ama sin conocerme? Y yo en ese momento se me vino, Señor, ¿cómo le explico a este hombre esto? Y entonces nosotros no podemos hablar de aquello que nosotros no vivimos. Y como yo entendí de que alguien me amó antes de que yo había nacido, y yo entendí de que alguien demostró una muestra de amor en la cruz del Calvario, yo ahí le pude predicar a ese hombre. ¿Sabes qué yo le dije? Yo experimenté ese amor de Jesús cuando me predicaron que había alguien que yo sin merecerlo me dio perdón sin pedirme nada a cambio. Y yo entendí y dije, de ese amor yo le voy a predicar a este hombre. Yo le dije, ¿sabes qué? Ese mismo que a mí me rescató te puede rescatar a ti. Ese amor que yo experimenté cuando a mí me restauró, cuando aún nadie daba nada por mí, y vino Jesús y me escogió a mí. Le dije yo, ¿será, Señor, que no hay más gente en la tierra que me tuviste que escoger a mí? Y entonces ahí cuando nosotros debemos de prepararnos, porque hay una gran necesidad ya afuera saliendo de esta iglesia. Hoy en día todos queremos ser apóstoles, pastores, maestros y profetas, pero nadie quiere evangelizar. Tenemos una gran pasión por predicar, tenemos una gran pasión por profetizar, tenemos una gran pasión por ser maestros, pero no tenemos esa gran pasión que desborde en el corazón de ir a evangelizar a las personas. Antes del pastor, antes del profeta está el evangelizar. Jesús, siendo Dios en esta tierra, el énfasis de él era ganar almas. Y esa debe ser nuestra prioridad como iglesia: ir y predicar el evangelio a toda criatura, ganar almas. Olvídate de profetizar, olvídate de que tu corazón esté claro. Es bueno anhelar que Dios te use, pero nuestro enfoque principal debe de ser ir y predicar el evangelio a toda criatura. Nuestro amor, nuestro celo tiene que ser por ir y predicarle al que está a tu lado, ahí a tu compañero de trabajo, ahí a los jóvenes en tu instituto, que no te dé vergüenza. Ese es el énfasis de toda palabra misionera. Es más fácil aportar que evangelizar, ¿a qué es verdad? Porque nosotros no queremos hacer el trabajo de los misioneros. No, yo no voy a evangelizar, mejor aporto. Eso es bueno, porque de eso también depende la obra misionera. Pero ¿sabe qué? Hay llamados que ahí en esas sillas Dios los llamó para predicar el evangelio a tiempo y afuera de tiempo. Y la iglesia necesita de personas con llamados como tú, para que el evangelio siga expandiéndose por toda la tierra. Y nosotros no podemos quedarnos con ese pensamiento de solo aportar para que otros lleven el evangelio. Nosotros también debemos llevar el evangelio. ¿Sabe qué? Si tú y yo no sentimos el amor por las almas, nosotros no somos una iglesia misionera. Y es fuerte. Si nosotros como iglesia no tenemos amor a las almas, si nos da igual el que está al lado, si te da asco predicarle a un vagabundo, si no tienes el amor y la compasión de ver a una persona en la calle y predicarle el evangelio de Cristo, ¿de qué evangelio nosotros estamos hablando? ¿De qué misiones nosotros estamos hablando? Si hablar de misiones es hablar de amor, de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario.
Iglesia, necesitamos predicar el evangelio, iglesia. ¿Sabe por qué? Yo digo, Señor, estamos haciendo 3 cultos y los cultos no están dando abasto. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios está haciendo efecto. ¿Sabe por qué? Porque probablemente te predicaron hace 3 años y esa palabra dice que no morirá y dará fruto a su tiempo. Y esa palabra dio fruto en este tiempo y por eso tú estás viniendo a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios no tiene fronteras. Probablemente tú viniste y estuviste descarriado, pero esa palabra dio fruto en el año 2020 y se va a cumplir en el año 2021. Porque hubo alguien que te predicó en las calles, hubo alguien que te predicó en tu familia. No dejemos de predicar, iglesia. Y hay alguien que está sintiendo algo ahí en el corazón. Déjame decirte que Dios que te está llamando a predicar el evangelio. Y es que Dios no hace sección de personas en este llamado. Escogió a 12 que no tenían la experiencia que tenía Pablo. Y aún a través de esos 12 trastornó el mundo y a través de esos 12 nosotros estamos aquí. El sentido de las misiones son las almas. Iglesia, preocupémonos más por evangelizar que por tener cultos bonitos, que por venir bien vestido a la iglesia, o porque predicamos bonito o no predicamos bonito, o porque nos usen o no nos usen. Estamos tan pendientes de servir en nuestras iglesias que nos olvidamos de la prioridad de predicar en las calles. Y es que las iglesias no se llenan predicando en los púlpitos, se llenan predicando en las calles. Las iglesias no se llenan a través de cultos, a través de live, de Facebook, de Instagram. Claro que es un medio de poder expandir el evangelio, pero las iglesias se llenan predicando el evangelio a toda criatura. Hoy en día solo queremos predicarle a los hondureños, hondureños con hondureños, brasileños con brasileños. No, es que es más fácil, es que ellos entienden. ¿Y dónde están los españoles? Todas las iglesias de España están repletas de latinos. ¿Dónde están los españoles? ¿Y es que acaso Dios tiene que levantar un Pablo en el 2021 para ir a predicarle a los gentiles españoles? No. Dios no hace excepción de personas. ¿Por qué nosotros hacemos excepción de personas? El pensamiento de nosotros latinos no es que les es más fácil de predicarle. ¿Dónde están los españoles? No es que ellos tienen un corazón duro, mentira del diablo. ¿Sabe qué? Nosotros tenemos que prepararnos para ir a predicarle un corazón español. Porque el conocimiento que tiene la cultura española, y se lo digo así, es más avanzada que la que nosotros tenemos. Ellos saben de lectura, ellos saben de cultura, ellos saben de historia, ellos son teólogos, ellos son maestros. ¿Acaso tiene que levantar Dios un Pablo para ir a predicarles a ellos? Si Dios ya depositó el Espíritu Santo dentro de ti, ¿qué es lo que está impidiendo que le prediques al corazón español? Déjame decirte que si Dios te trajo de tierras lejanas, ¿cuál es tu misión? No, mi misión es ahorrar dinero y enviarlo para Honduras. Es que Dios cambia los planes. Y es que Dios te trajo a esta tierra para ser un misionero y seguir predicando el evangelio. Que está bien que nosotros llevemos las iglesias de latino, porque Dios no hace excepción de personas. Pero nosotros no debemos de dejar de ir a predicar el evangelio allá afuera. Cuando nosotros estemos delante del Padre, nos preguntará: ¿a cuántos españoles evangelizaste tú? Y es fuerte. Dice: Señor, yo quiero ser misionero y ir a todas las naciones. Ya estás en España, hay musulmanes, hay marroquíes, hay españoles, hay de todas las nacionalidades aquí. ¿Necesitamos viajar a otra nación para ser misioneros? No. La tierra ya está preparada, solo falta declarar la palabra de Dios. Amén. Les voy a contar una historia muy rápida. Dice que en una ocasión estaban un sembrador sembrando maíz y había un compañero de trabajo.
Y este sembrador era cristiano, pero en el corazón de él sabía que tenía un llamado misionero. Y dice de que en una ocasión estaba sembrando maíz y decía: Señor, yo quiero ir a predicar el evangelio a todas las naciones. Y echaba maíz. Señor, yo quiero ir a expandir tu palabra. Yo tengo un amor por predicar la palabra de Dios. Y dice: Señor, yo quiero que tú me mandes una señal para saber que es el tiempo de yo salir. Y dice que él estaba sembrando, echando maíz. Y de repente levanta su cabeza y mira al cielo y se le aparecen en las nubes 3 letras: SSM. Y dijo: ya está, seguro serás misionero, dijo él. Dijo: seguro serás misionero. Y dijo: ya está. Dijo: es tiempo de soltar el maíz. Y vino el que estaba al lado, lo escuchó, porque la gente de nosotros nos está viendo. Y vino el de al lado y lo escuchó y le dijo: no, papito, usted está equivocado. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Yo le voy a dar la interpretación como José le dijo. Y dice: sigue sembrando maíz. Porque nosotros debemos de prepararnos, porque todavía no es el tiempo. Entonces nosotros no debemos de salir a la calle sin preparación. Es el tiempo para que nosotros nos expandamos en el 2021, preparar una iglesia para las misiones, para ganar almas. Así que podríamos decirle al que está al lado: sigue sembrando maíz. Necesitamos prepararnos como iglesia. Necesitamos prepararnos como iglesia, pueblo. Y según Gálatas, lo que hablábamos antes, se dice que Pablo estuvo 3 años de preparación. Yo digo, hay dos hipótesis que dice que Pablo se apartó porque estaba pasando un proceso de asimilar todo y quería reflexionar y tal. Y está la otra parte que dice que Pablo se apartó para prepararse, y eso es lo que más concuerda, ¿no? Porque vemos a un Pablo cuando sale a predicar el evangelio, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre con convicción, un hombre que cuando hablaba dice que las personas se convertían. Entonces quiere decir que nosotros debemos de pasar un tiempo de preparación, porque nosotros no debemos de ser una iglesia que no sabemos nada, no sabemos evangelizar, no sabemos ganar almas. Si tenemos todos los medios, tenemos el discipulado que se está dando aquí. Así que le invito que si usted tiene vergüenza de salir a evangelizar, apúntese al discipulado. Hay personas que están invirtiendo su tiempo para discipular a personas. Y esto está cumpliéndose: id y haced discípulos. Así que, hermanos, les invito a de que usted se apunte a los discipulados para que usted se prepare y prediquemos el evangelio. Amén. El punto número 2 dice: tenemos que estar dispuestos a todos. ¿Sabe que si hablamos de culto misionero, yo me imagino que el pastor Silas, que está ahí en África, pero estaban en África, ¿no? En Ghana, ¿no? Yo digo que todo llamado misionero debe estar preparado a lo que se venga. ¿Sabe por qué? Dios me daba algo a entender en esto. En que todos esos misioneros que se han ido a comer cosas a África, ahí no hay paella, ahí no hay comida mediterránea, ahí lo que hay es mono frito, animales que se tienen que comer, puro plátano, pura comida en la selva. Probablemente solo hay arroz para comer. Y sabe que nosotros estamos aquí engordándonos de paella, de estofado, de cuchiña, de baleada, de picaña, de feijoada, que a mí me encanta, pan de queso. Misioneros con elegancia, con glamour, que caché estos misioneros, ¿no? Y hay misioneros que están dando su vida ya por el evangelio en esos países, que están dando todo y están dispuestos a todo, comer mono frito, a comer plátano, a comer solo arroz por predicar y por amor a las almas.
¿Qué importancia nosotros le estamos dando nosotros a las almas a estar en esta tierra? Nosotros no estamos siendo perseguidos. Nosotros no necesitamos un traductor para predicar el evangelio. Y sabe que en el libro de Hechos, capítulo 13, del versículo del 3 al 18, Dios le da una revelación a Pedro. Porque Pedro en su cabeza solo entendía de que el evangelio solo era para los judíos. Y sabemos que Dios es un soberano, un Dios de amor, que Dios extiende su gracia para con todos y no hace excepción de personas. Y Pedro, según la revelación que él había recibido, creía que solo era para predicarle a los judíos. ¿Y sabe qué? Dice la palabra de Dios que Pedro estaba en la azotea y tenía hambre. Y de repente le vino una revelación del cielo y vio que venía un lienzo bajando del cielo, podríamos decir una manta, con todo tipo de animales. Y que le decía al Señor: mata y come. Y que le dijo a Pedro: ¿cómo yo voy a comer algo inmundo que nunca yo en mi vida he probado? Y Dios le dice: llamarás inmundo a lo que yo ya he santificado. Y yo no entendí, empecé a indagar en este capítulo y le digo: entonces para los que no quieren comer cerdo, entonces no pueden ser misioneros. Digo yo, no sé. Los que dicen: no, es que el cerdo es malo, entonces usted no puede ser misionero. ¿Por qué le quiero decir esto? Y no quiero que me vaya a malinterpretar. Quiero darle dos interpretaciones a este capítulo. Dios le muestra diferentes tipos de animales que a los judíos no le era permitido comer. Y más adelante Dios lo lleva a la casa de un hombre que no era judío. Y Pedro pensaba que Dios le estaba hablando de comida. Y decía: Señor, ¿cómo yo me voy a comer estos tipos de alimentos? Pero es que Pedro no entendía que la revelación le iba a venir más adelante. Es que el evangelio de Dios no hace sección de personas. Pedro pensaba que le estaban hablando de comida y Dios le dijo: yo no te estoy hablando de comida. Yo te estoy queriendo decir a través de ese lienzo de que no hay excepción de personas. Y los animales representaban las diferentes nacionalidades. Los animales representaban las diferentes personas. Y ahí dijo Pedro: de verdad ahora entiendo de que el evangelio no hace sección de personas. ¿Quién soy yo para estorbar a Dios?, dijo Pedro. ¿Por qué te quiero decir eso? Si tú no comes cerdo y te vas a un país que comen cerdo, tú le vas a decir: no como cerdo. Un misionero que no come cerdo. Pondremos requisitos: los misioneros de Koinonía no comen cerdo, son vegetarianos. Los vamos a mandar a los países donde solo comen verdura. Tenemos que estar dispuestos a todos. Que si te tienes que comer, a sentar con un musulmán a comer la comida, no te preocupes, Dios ya santificó eso. Ay, no, es que ellos alaban a Alá. No te preocupes, que el Dios que tú tienes dentro es más grande que el que ellos predican. No, es que ellos son marroquíes, no me puedo sentar porque ellos es Mahoma. Tú no te preocupes, que Mahoma no resucitó y Cristo resucitó. Si te tienes que comer un mono frito con un africano, cómete el mono frito. Di: en el nombre de Jesús ya está santificado. Y mientras estás comiendo el mono, le estás predicando. Tenemos que estar dispuestos a todo por el evangelio. Si tienes que dejar la dieta, pues come mono. Nosotros podíamos interpretar de esto de muchas maneras. ¿Sabe qué? El evangelio, nosotros le ponemos oposición porque nosotros decimos: no, es que a mí no me gusta esto. Los misioneros que están allá no pueden decir eso, ¿sabe? Dice que ni aún Jesús no tenía dónde recostar su cabeza. Y usted y yo queremos que nos lleven a las misiones a un hotel ahí. Dios tenga misericordia, amén. Necesitamos entender que el llamado a las misiones son las almas. A todos los que tenemos llamados, a los que Dios te llamó un día, prediquemos el evangelio. Para que esto sea un año de expansión, necesitamos predicar el evangelio y hacer énfasis como iglesia de que si no hay prioridad a las almas, no podemos hablar de misiones. Y el punto 3 dice: tenemos que predicar para expandirnos, a tiempo y afuera de tiempo.
¿Sabe qué? En este 2021 nosotros debemos de orar por una iglesia que ame ir a buscar las almas. Propóngase en su corazón en predicarle, aunque sea a tres españoles este año. Y se lo aseguro que se los va a ganar. Propóngase en su corazón evangelizar a 4 marroquíes. No hay nada imposible para Dios. El pastor Asilas, cuando vino, se ganó un alma. Y ahí sigue en San Andreu de la Barca. Está haciendo la obra un hombre musulmán. No hay excepción de personas, iglesia. Dice Romanos 10 del 11 al 15. Pues la escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia ni entre judío ni entre griego. Pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo la gente se va a salvar si nosotros no le predicamos el evangelio? Debemos de predicar a ellos, a los que no creen. ¿Y cómo creerán aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Nosotros tenemos tanta información del evangelio, tenemos tanto poder aquí guardado que necesitamos ir a predicar el evangelio. ¿Saben? Una característica de los que predicaban el evangelio en la época de los discípulos es que ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Tú no puedes ser un misionero respaldado por Dios si no estás lleno del Espíritu Santo. Dice que ellos hacían prodigios, hacían milagros. Y en este 2021 yo creo que tiene que pasar algo en los corazones de misioneros. El Espíritu Santo nos tiene que llenar de tal manera que cuando salgamos a las calles los corazones sean seducidos por la palabra de Dios. Amén. Y dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas del evangelio de la paz. Es tiempo de anunciar el evangelio, iglesia. Aunque vayas en el metro, no te preocupes, evangeliza al que está al lado. Con que tú le digas: Cristo te ama, ya hiciste algo. No, es que no se pueden repartir tratados por el COVID. Mentira del diablo. Le aseguro que si usted encuentra un trabajo y su trabajo es de repartir publicidad y le dicen: mira, tú tienes que promocionar y decir que en el momento que tú estás entregando este flyer hay un 15% de descuento, y tú le desmenuzas la información que hay en ese flyer. ¿Cómo que nosotros no vamos a predicar el evangelio con un tratado? Todo esto lo está ocasionando el enemigo para detener la evangelización de la iglesia. Pero ¿sabe qué? El Hades no va a prevalecer en contra de la iglesia, porque el poder de Dios ya está en la iglesia. Amén. Así que, iglesia, te quiero dejar con esto. Como iglesia, como cristianos, dediquémonos una vida a las misiones, porque Jesús nos dejó esa gran comisión. Yo quiero que le des un aplauso al Señor. Amén. Ahí. Y sería bueno, yo te invito que si tú tienes un llamado misionero, que si tú sientes en tu corazón que Dios te ha llamado a predicar, es tu tiempo en este año. Levantémonos como iglesia. Pueden ponerse de pie, amén. Como iglesia, retoma ese llamado que Dios te ha dado. Si tú sientes en tu corazón que Dios te ha llamado, levanta tu mano, oraremos por ti. Un llamado a las misiones, iglesia. Dios te llamó a predicar el evangelio, y no tengas miedo, porque en el camino Dios te va a preparar. Así que vamos a hacer una oración por este culto misionero, amén, y que Dios venga a poner ese amor por nuestras almas. Padre, te damos gracias. Espíritu Santo, he creído, Señor, que a través de esta palabra, Señor, tú vas a hacer efecto en la iglesia, Señor. A través de las personas que nos están viendo, Señor, tu palabra no tiene fronteras, Padre amado. Y dice tu palabra: id y haced discípulos, Señor, y esa palabra sigue vigente.
Oramos, Señor, por una iglesia misionera. Oramos por una iglesia, Señor, que tenga amor por las almas. Levantamos un clamor, Señor, que en este 2021 tu iglesia se levante como una iglesia misionera. Espíritu Santo, declaramos que empiezas a encender el don que pusiste en el corazón de tu iglesia. Comienza, Señor, ahí a traer recuerdos del llamado. En el nombre de Jesús, oro por los que tienen llamado, Señor. Que hoy, Señor Padre, tomen la decisión de levantarse. Padre, te damos gracias y creemos que este año será un año de expansión, un año de ganar almas, un año donde el reino de los cielos tiene que predicarse. Aleluya. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Dile a la persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! ¡Sí! Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que